Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy vamos a hablar de pinceles. He seleccionado los que me parecen más interesantes y vamos a probar en esta hoja los distintos trazos que hacen cada uno. Vamos a empezar por el pincel redondo número 6, es el que más utilizo. Este en concreto es un Escoda Perla. Y bueno, para mí tiene toda la versatilidad que necesito, sobre todo, bueno, para cualquier motivo, pero si es botánica aún más, ¿no? Tiene una buena punta que si lo utilizamos bien en vertical nos permite hacer un trazo muy fino. Lo podemos usar también para hacer hojas de un solo gesto, como en este caso, o también en dos pinceladas. Si lo utilizamos bien en vertical, no solo para las líneas, sino para hacer pequeños detalles y punteados, es muy útil. Y si necesitamos trazos más gruesos, tumbando el pincel también conseguimos trazos bastante precisos y dependiendo del pulso y más gruesos, que según la presión que ejerzamos pues conseguiremos que sean un poco más gruesos o más finos. Se adaptan bien para hacer tanto formas curvas como formas rectas y tiene también una buena capacidad de retención de agua para poder no tener que estar cargando todo el tiempo el pincel en la paleta. Ahora vamos a ver un pincel de precisión, es un número 00, en este caso es un Winsor & Newton de la serie 7. Se utiliza, como es lógico, para detalles muy pequeñitos. Incluso es un pincel que lo utiliza la gente que pinta miniaturas. Y como veis puede hacer un trazo súper delicado, muy sutil, pero que para hacer pequeños detalles y pensando también en botánica, es muy útil. Este pincel es el pincel lengua de gato.
de punta redondeada, porque si miráis, este pincel también es lengua de gato, pero tiene la punta más puntiaguda, ¿no? Más triangular. Este es más redonda su forma. Es el más clásico de lengua de gato. Este pincel es interesante porque, bueno, en este caso concreto es un Van Gogh del número 14, es bastante grandecito. Y lo bueno que tiene es que si lo utilizamos totalmente en vertical nos permite hacer una línea recta muy precisa y fina, y al mismo tiempo al inclinarlo una línea gruesa. Se utiliza también mucho para hacer flores sin trazo previo, porque la forma es muy similar a la de los pétalos de algunas flores. Entonces simplifica mucho que en unas pinceladas puedes tener una flor muy bonita, tanto abiertas, cerradas o de distintos tipos. Y es muy interesante también ir cambiando, ir alternando la posición del lado más fino al lado más grueso para hacer hojas y trazos muy orgánicos. Ahora vamos a ver este otro pincel, que es un pincel recto o plano. Este caso en concreto es un Winsor & Newton, el número 4. Y bueno, funciona de forma similar que el de lengua de gato, de forma muy vertical, hace líneas finas y rectas, de forma, si lo tumbamos o si lo inclinamos, hace trazos más gruesos, también rectos. Lo único que cambia es la forma. En lugar de ser una forma redondeada, si por ejemplo quisiéramos hacer un pétalo, pues quedaría más cuadrado y no quedaría redondeado como en el caso de lengua de gato. Es muy utilizado para hacer patrones geométricos. Aquí vamos a ver el otro lengua de gato que os comentaba antes. Como es lógico, bueno, este en concreto es un Borchani del número 4, y como es lógico, lo que más va a hacer la diferencia respecto a los que hemos visto es su forma triangular, que nos ayuda a hacer determinado tipo de formas de un solo gesto. Como veis, es un pincel bastante preciso y que, a pesar de que es de un tamaño bastante pequeño, retiene muy bien el agua. En esta forma triangular es en la que os digo que nos ayuda a conseguir formas de una sola pincelada.
Este es un pincel punta abanico. No es un pincel que utilice mucho, la verdad, pero sí que es interesante para algunos efectos y además es curioso, por eso os lo quería enseñar. Este en concreto es de la marca italiana también Borciani y es un número 2. Es muy utilizado sobre todo para dar textura y porque obviamente tiene muy poca retención de agua, entonces es un efecto más bien siempre seco, rasgado. Y si estamos haciendo, por ejemplo, una pradera, podemos hacer la hierba, o si estamos dibujando un animal, también podemos sacar los pelitos. Y se puede utilizar tanto directamente en seco o utilizar arrastrando en una mancha que ya tengamos de acuarela húmeda, arrastrar el pigmento y también genera un efecto muy interesante. Ahora vamos a ver este pincel que es tipo rigger. Este en concreto es de Winsor & Newton, es un número 1. Es un pincel de cerda muy larga y que puede utilizarse para hacer trabajo también bastante preciso, para líneas rectas. Cuanto más vertical, más fina la línea, cuanto más inclinado, más gruesa. Y luego también se utiliza bastante para trazos sueltos, quebrados, si queremos hacer ramas, por ejemplo. Para hacer formas no es muy útil porque al tener la cerda tan larga pues es bastante difícil de controlar para que quede una forma como lo que nosotros queremos. También funciona muy bien para hacer líneas curvas muy sueltas, donde el acabado final es también un poco seco, rasgado. Es útil también cuando hacemos bouquet de flores y queremos hacer ramitas para rellenar. También se puede hacer este efecto similar al que se consigue con el pincel abanico. Es interesante. Ahora vamos a ver uno de los pinceles que es de los que más me preguntáis, que es el punta de espada. También le llaman punta de sable. Este en concreto es de la marca Princeton, es un 1,4 pulgadas y hace esta forma tan bonita y tan orgánica que la verdad que es muy bonita. Es una forma que se puede utilizar por supuesto en botánica, pero también para hacer otro tipo de composiciones, estampados. Es bastante preciso porque tiene muy buena punta, te permite también hacer líneas muy finas. Y a veces se le utiliza también para mezclar dos colores de acuarela y de un mismo gesto hacer un dibujo con dos colores. Es un pincel realmente para ponerse creativos, para improvisar y para divertirse un poco también. Ahora vamos a ver pinceles, vamos a ver esta paletina enorme. Claramente se utiliza para hacer grandes aguadas cuando estamos trabajando en superficies que tenemos que humedecer completamente y no tiene mucha más ciencia. Luego os voy a enseñar este pincel porque me habéis preguntado otras veces por él, que no es un pincel de cerda, es un pincel de silicona. Tampoco es algo específico para la acuarela, es una herramienta que se vende como herramienta de manualidades, pero sí es interesante porque te permite sacar, por ejemplo, en este caso tenemos una manchita que está húmeda aún de acuarela y con la punta que es muy precisa
y a su vez no daña el papel, te permite sacar texturas y la verdad que es interesante. Y sobre todo porque del otro lado esta punta metálica es ideal para aplicar el líquido de enmascarar sin dañar ningún pincel ni nada. Así que por eso lo recomiendo. Y luego este otro pincel, que es el pincel con depósito de agua, este es un Pentel. A mí no es un pincel, la verdad, que utilice porque principalmente su mayor objetivo es si estamos de viaje. Yo al final siempre me llevo mis pinceles, pero bueno, es una buena alternativa y si estamos haciendo sketch urbano puede ser muy útil, ¿no? Si no tenemos para tener un vaso de agua donde enjuagar el pincel y demás, es muy interesante. Lo que pasa es que, claro, tienes que cogerle el truco porque el agua se va soltando conforme presionas, y presionar al mismo tiempo que haces un trazo, pues hace que no sea, o puede hacer que no sea muy preciso ese trazo, ¿no? En fin, es cogerle el ritmo. Luego este en concreto es muy bueno, tiene una punta buena, el agua se desliza muy bien desde el interior hacia la punta del pincel. Y veis, por ejemplo, aquí en este caso se acabó, no sale agua, entonces lo presionas, se va rellenando y ahora sí, incluso solo con esa presión ya tenemos agua para hacer más de una marca. Lo quería mostrar sobre todo no tanto porque lo utilice, sino porque me parece que para algunas personas y en algunos casos puede ser muy interesante. Bueno, espero que esta revisión de los pinceles os haya sido útil. Yo tengo siempre a mano unos cuantos que son los mismos pero en distinto tamaño, aunque luego siempre tengo mis favoritos y mis básicos, que serían estos tres que hemos visto, en distintos tamaños o en distintas marcas, pero redondo número 6, uno de precisión y uno creativo, para mí son los que siempre me gusta llevar. Espero que os haya gustado y cualquier duda os leo en comentarios. Hasta la próxima.